Buenos días. Bueno, me toca compartir con ustedes uno de los temas de mayor relevancia y vigencia actual. Esta idea de qué tanto las universidades respondemos de cara a la formación de las nuevas generaciones sobre las habilidades, competencias, conocimientos que las instituciones se comparten para prepararlos en un mundo cada vez más incierto, cada vez más complejo y especialmente para prepararlos y que tuvieran éxito. Y en ese sentido creo que es un reto compartido de todos. A mí me toca, digamos, darles un pequeño paseo por los temas quizás que seguramente todos ustedes saben, pero por los temas que pudieran ser relevantes de cara a la toma de decisiones y a los retos que enfrenta la enseñanza de la educación superior. Pues, sin más preámbulos, he preparado la presentación en dos grandes ejes. El primero de ellos tiene que ver con las grandes tendencias, los grandes cambios nacionales e internacionales que tiene, digamos, la economía global. Y la otra parte de cara a qué rasgos, qué actitudes, atributos se deberían de fomentar en la enseñanza de la educación superior. Uno de los grandes desafíos consiste en ofrecer estos llamados skills, las habilidades, los conocimientos a los estudiantes y en qué sentido estos conocimientos o en qué grado estos conocimientos, este grupo de habilidades, se corresponden con lo que demanda el mercado y qué parte de este grupo de habilidades pudiera ser, digamos, una formación adicional a lo que demanda el mercado, una formación integral que pudiera corresponder a cierta ética, a ciertos valores y ciertos componentes que no directamente los da el mercado. Hay un profundo interés por ese tema. El año pasado hubo como más o menos 50 foros en las universidades norteamericanas que básicamente se orientaron a discutir, a darle dimensiones, órdenes de magnitud, temáticas de política para realizar cambios en los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Entonces es un tema vigente, es un tema complejo, es un reto para todos, es un desafío que por su magnitud todos estamos invitados pues, a reflexionar sobre él, tanto en la parte colectiva como en la parte privada, en nuestra práctica común de enseñanza-aprendizaje y nuestro compartir cotidiano con nuestros estudiantes. En especial cuando, digamos, los retos más importantes son los modelos que hemos utilizado en el proceso de enseñanza, que se nos decía en algún momento, bueno, cada vez más busquemos las competencias de los estudiantes. ¿Qué competencias aquellas que pudiera el mercado valorar? Modelos como este hoy están prácticamente siendo cuestionados, criticados de distintos ángulos y entonces se replantea otra vez el tema del papel, de la transmisión del conocimiento, de cómo codificamos, de cómo lo armamos y de cómo hacemos personas exitosas en las universidades. Es un reto global y es un reto particular. Entonces, no hay soluciones fáciles. La solución, de hecho, cada institución, digamos, abandera cierto grupo de valores, cierto grupo de aspectos que pudiera, digamos, tener cierta ventaja comparativa y poder desarrollarlos.
Y en tanto que en la vida privada, los que realizamos el trabajo cotidiano de enseñanza-aprendizaje, pues nos enfrentamos a los retos, ¿no? A los retos cotidianos que esto involucra. Por favor. Es solamente para ilustrar el término del debate, hay muchos, simposia, discusiones globales, en donde, como dice Alan Kruger en algún momento, la idea de que son personas de éxito una vez que realizan todo el pasaje universitario y el mercado no parece pues aceptarlos como nosotros hemos dicho, entonces pues hemos perdido quizá credibilidad y bueno, ¿cuáles son los componentes que allí están, ¿no? Y este es un debate complejo. En el 2012, por ejemplo, se publicaron simplemente en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que publica normalmente un conjunto de elementos para la difusión del conocimiento, tuvo el reto de publicar como 12 o 13 libros específicos en cada grupo de áreas para tratar de ver el estado del arte y cómo se podía mejorar. Entonces, las universidades estamos involucradas permanentemente en esta discusión. Así es de que, pues, ese es el reto. Adelante. Una pregunta que siempre nos hacemos. Estas habilidades que nosotros decimos que se realizan en las instituciones de educación superior o en el sistema educativo en general, pues se corresponden con los años promedio de estudios que nosotros ofrecemos. Es decir, un joven licenciado que tiene 16 años, ¿no?, de estudios, recién egresado, bueno, tiene las habilidades que nosotros planteamos, es decir, o que exige el mercado, o la formación que nosotros desearíamos o que pudiéramos pensar que en el futuro será un ciudadano exitoso. Pues la educación en general y la parte técnica definitivamente tienen aspectos centrales en este contexto. La universidad otorga esas habilidades que valora el mercado y la universidad debería de someterse a las reglas del mercado de manera exclusiva para las habilidades y conocimientos, o habría otros aspectos que las instituciones deberíamos de considerar. Vamos a hablar sobre, digamos, algunos 6 temas que he escogido para dar un paseo general sobre este contexto, digamos, nacional e internacional, sobre lo que está sucediendo. Son de los 6 temas, por favor, al anterior, simplemente para destacarlos: el crecimiento económico, como ya hablaba el señor rector, la importancia que reviste, los cambios demográficos, la transición demográfica que hoy enfrentamos, sumamente importante, cómo aprenden los milenios, ¿no? Es un desafío que todos los días vemos. El tema de la desigualdad, el empleo, los ingresos, los salarios, todo este tema tan difícil, ¿no?, que se presenta en el mercado internacional. El tema de la desigualdad y la pobreza a pesar del crecimiento, las asimetrías en el crecimiento, las asimetrías en los medios de acceso de grupos importantes de la población. El tema de la revolución que ha hecho la economía del conocimiento en nuestras formas de aprender, en nuestras formas, en el quehacer cotidiano de cómo aprendemos y cómo vivimos. Y un poco lo que aquí estamos hoy con el gran interés. ¿Cómo son este tipo de habilidades, conocimientos? Es lo que yo llamo el mercado de los skills, ¿no?, el mercado de las habilidades. Por favor. El tema de la prosperidad es un tema complejo. Es decir, los teóricos de la teoría del crecimiento nos indican, y digamos casi los últimos 6 premios Nobel en economía han sido en ese tema, nos indican que la tasa de crecimiento de una economía generará en el largo plazo bienestar, ¿no? De hecho, las grandes diferencias en el bienestar de las economías, de las sociedades, pues se atribuye por las diferencias en las tasas de crecimiento del producto, del crecimiento económico. Sin embargo,
digamos que el mundo se ha desarrollado con ciertas asimetrías importantes. Por una parte, digamos, un grupo de países que presentan tasas de crecimiento más o menos importantes y que tienden a presentar cierto grado de convergencia en sus niveles de bienestar, versus otro grupo de países que, a pesar del crecimiento, no presentan esa tendencia a la convergencia. Por el contrario, presentan una tendencia importante a la divergencia. Es decir, se está formando o se ha formado ya una red de clubes a nivel internacional en donde algunos países presentan altas tasas de crecimiento y tienden a converger en sus temas de bienestar de sus poblaciones, y otros países que no presentan esa situación, que por el contrario afianzan una desigualdad importante en su crecimiento, y las palancas tradicionales del crecimiento económico no parecen ser los atributos que hoy siguen esas economías. Los mercados financieros son cada vez más volátiles. Los mercados financieros hace muchos años se separaron de los mercados reales, en los 70s, y estos mercados financieros siguen una dinámica propia, atribuible básicamente a los fenómenos especulativos y a las vorágines, digamos, de las corridas financieras. En tanto, la movilidad de mercancías, de bienes, servicios, de integración económica y de bienestar no sigue esa misma tendencia. Ciertas limitaciones que siguen siendo claves, especialmente si uno piensa en ciertas trabas que hay a la movilidad internacional, sobre todo en un fenómeno contemporáneo que hoy vamos a tratar, que es el tema de la migración, en donde cada vez más se establecen barreras a la migración. Entonces, tenemos que los jugadores tradicionales de las economías de posguerra, Estados Unidos, Japón, pues han mostrado, digamos, cierta estabilidad en su crecimiento y van un poco hacia la baja. Y por otra parte han surgido grupos de países en donde pues tratan de asociarse para hacer frente comunes en temas de fomentar el crecimiento y alcanzar en el largo plazo el crecimiento económico. Claro que en el largo plazo en economía hablamos normalmente de 200 años, ¿no? No es un plazo geológico, que hablan de mucho más años, ¿no? Pero el bienestar en los pueblos, digamos, visto a los 6 años, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, más bien en horizontes más amplios podemos ver, y es como podemos ver también el tema de la educación. ¿Cuáles son los cambios más importantes en los aspectos demográficos? Esta transición demográfica que hoy asistimos, el retiro de los baby boomers, ¿no? Los baby boomers por primera ocasión están pues prácticamente jubilándose, ¿no? Están, si no ya jubilados, en los próximos 10 años se espera que los baby boomers se jubilen. Y esto es un cambio muy importante en la demografía. El envejecimiento de la población tiene implicaciones muy importantes a nivel internacional, que nos hace pensar en nuevos esquemas de seguridad social, nuevos esquemas de pensiones, nuevos, etcétera. Y el tema de la migración internacional, que también, digamos, tiene sus propias dinámicas. Adelante, por favor. Hay dos hechos que es muy importante, que la evidencia sugiere que pues, son incuestionables, pero hay que tratar de explicarlos. Uno, que la esperanza de vida ha aumentado notablemente en el último siglo. Hemos mejorado mucho nuestros sistemas de salud, ¿no? La gente ha prolongado su vida, la esperanza, ahorita lo vemos, la esperanza promedio de vida de un mexicano en 1930 andaba por alrededor del 40 y tantos años, ahora lo vemos y vemos cómo ha evolucionado. Y otro hecho es que la esperanza de vida es mayor para las mujeres, se quejan más, pero al final siempre nos entierran. Y la segunda es que las personas de mayores ingresos viven más y las gentes más educadas viven más. ¿Cómo están esas correlaciones? Seguramente son correlaciones interesantes. Adelante. Una gráfica más o menos de INEGI
que nos dice cómo ha evolucionado desde los 30 al 2014 la esperanza de vida en México. De los 33 años que de los hombres, 34 y 7 en las mujeres en 1930, a el 2014 con 72 años el hombre y 77 la mujer. Es decir, viven 5 añitos más, ¿no? Entonces, muestra claramente una tendencia importante al envejecimiento, a la duración mayor en promedio de las personas mexicanas. Adelante. ¿Cuáles son las implicaciones económicas, fiscales, sociales que estos temas tienen para las economías, para la educación? Uno, el tema que es eminentemente económico. Hay un tema de los costos crecientes del cambio demográfico. Estos costos crecientes de los cambio demográfico tienen que ver con dos componentes. Uno, ¿existe suficiente ahorro para el retiro? La gente, digamos, ha previsto sus condiciones de jubilado cuando era joven. ¿Los sistemas de seguridad social han previsto esta situación para que los señores después de 65 años pudieran tener un consumo promedio como lo tenían cuando jóvenes? Las tasas de ahorro, aquí no, digamos, es una economía sin milagros. Una economía sin milagros es que en los sistemas de pensiones no existen muchas fórmulas, digamos, nuevas. Las fórmulas tradicionales es, aumentas el número de años, ¿no? Si antes trabajabas 30 años, 25 o 30 años para jubilarte, pues tendrás que trabajar 35 años. Si antes aportabas solo el 6%, ahora tendrás que aportar el 12% para fortalecer los sistemas de pensiones. Y esto obviamente genera, digamos, malestares, expectativas, y en la generación especialmente de los baby boomers genera, digamos, desasosiego, ¿no? Trabajé toda la vida para que al final pueda quizá vivir con 15,000 pesos, ¿no? Y bueno, fueron afortunados, ¿no? Entonces, este es un tema que no tiene una solución fácil. Las instituciones, simplemente para mostrarles algún detalle, digamos, fuerte. En las universidades públicas, el tema de hoy, en cualquier foro donde vayan, es ¿qué hacemos con las jubilaciones? La universidad de su preferencia, ¿cómo está esa universidad? Pues los fondos de pensiones no son suficientes para pagar la vida, o la doble nómina que normalmente tienen para pagarle a las personas activas y a las personas jubiladas. Entonces ahí hay retos cada vez mayores. Y en México el asunto se pone un poco peor, porque ese es un segmento, digamos, muy diferenciados del resto de la población, porque existen grupos importantes en la población que no disponen de mecanismos concretos para su jubilación. Cuando los campesinos tienen sistemas de jubilación, los albañiles u otras ocupaciones, es decir, no los tienen, de hecho, no lo tienen. Entonces, las pensiones tendrían que verse con una perspectiva de bienes públicos, es decir, con retos sociales importantes que los estados, o el Estado, los gobiernos, las instituciones, el sector privado, todos, es como la innovación es como los temas de innovación y los temas de medio ambiente, son transversales. Es decir, es un tema que a todos nos impacta, un poco distinto, pero a todos. ¿Y quiénes son los mejores amigos de las personas adultas? Los doctores. Normalmente, pues el que no es su amigo es el cardiólogo o es algún compañero médico que atiende los gastos de salud. Los gastos asociados a salud entre dos generaciones, los millennium y los baby boomers, obviamente los gastos de salud de los baby boomers son muchísimo mayor que los gastos de salud correspondientes a los millennium, a los jóvenes. Entonces, esto enfrenta retos, por supuesto, para todo el sistema, porque
cada vez más el ofrecimiento de los servicios de calidad en los sistemas de salud para atender los graves problemas que hoy enfrenta el sistema son inmensos. Y en ese contexto estamos nosotros. El otro tema es los temas fiscales, no solo los temas económicos, sino, ya saben, esta historia que nosotros nacimos libres y morimos con impuestos, ¿no? La salud, ¿no? Las pensiones públicas, el Estado debe absorber los costos sociales al sistema de salud, asociados al sistema de salud, dado que son cada vez mayores, imposibles de financiar de manera privada. Es decir, como un problema social, visto de una perspectiva social, este asunto no es trivial, este asunto se vuelve, digamos, tan importante en la discusión cotidiana de qué hacemos de cara a eso. Y, bueno, ¿qué tanto el Estado benefactor puede ayudar para establecer programas sociales que permitan, digamos, revitalizar un poco, ¿no?, el tema de la salud y el tema de las pensiones? Por favor. Los temas asociados al empleo, al ingreso y los salarios en el contexto global. Hay un fenómeno que, digamos, que está reportado en todos lados y que tiene que ver con la denominada polarización de los ingresos y la polarización de los salarios. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que hay cada vez una mayor distancia entre los que ganan más y los que ganan menos, atribuibles a los ingresos que reciben por salario, atribuible a los ingresos de otra naturaleza. Y esto, digamos, es importante porque nos generan problemas para la creación de empleo. ¿Dónde están los elementos en creación de empleo? Cada vez, digamos, ¿quiénes son los desempleados? Si hiciéramos un cohorte, un análisis del desempleo, ¿no?, seguramente los desempleados son aquellas personas que la mayor tasa de desempleo está asociada a menores niveles educativos. En este país, todavía el sistema escolar, el sistema educativo, el obtener un grado universitario, el obtener una credencial universitaria, todavía es importante a la hora de la movilidad social. Esto es un elemento clave todavía en México. Y el tema de que muchos empleos son cada vez más vulnerables en conseguir esos empleos, crear esos empleos cada vez con mayores problemas, y aquellos que tienen mayor empleo están como en los dos polos de la distribución salarial. Aquellos que en la parte alta, los que normalmente son más capacitados, los que tienen todo el conocimiento de las TICs, los que fueron a las instituciones de educación superior, etcétera, y aquellos de empleos que normalmente están asociados a empleos manuales muy básicos. Y ahí es donde está creciendo el empleo. Toda la parte del centro no parece que tenga, digamos, esta situación de empleo o esta asociación rápida de que sales de la universidad, una empresa o tú mismo ya generaste empleo. Parece que no. Y parece que la evidencia también sugiere que si clasificáramos el empleo por el empleo como rutinario, como abstracto y como manual, el crecimiento de donde ha tenido la punta, digamos, de crecimiento durante los últimos 20 años está en el trabajo abstracto. No es en el trabajo manual. Y el trabajo rutinario tiende a desaparecer. Esa es una situación que hoy está en Estados Unidos de amplísima discusión entre los chicos MIT que están señalando hoy que bueno, hay un problema allí con el crecimiento del empleo asociado a las tecnologías. Adelante, por favor. El tema del conocimiento, capital humano, es más o menos el siguiente, simplemente para reforzarlo, ¿no? La importancia del conocimiento,
la importancia de los cambios en los patrones migratorios. Las personas migran por dos razones. Por refugio, ¿no? Un refugio que hoy es lo que es, digamos, más típico, el tema de guerras, etcétera. Pero la razón que tradicionalmente hemos estudiado es la razón por razones laborales. La migración internacional, por ejemplo, que se hace en México, Estados Unidos y sus remesas, etcétera, tiene que ver siempre con esos patrones de migración de México a Estados Unidos y al interior de México, de lugares, digamos, primero era hacia Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, en los años 60, cuando se amplía mucho el sistema escolar mexicano, ¿no? Cuando empiezan a crearse muchas universidades, y después empieza digamos, del mundo rural al mundo urbano, del mundo urbano a las ciudades grandes, y de repente van a las fronteras y ahora están a las costas, ¿no? Entonces hay nuevas tendencias, hay de la distribución de la población, pero los patrones migratorios seguirán más o menos razones similares, es decir, en tanto las diferencias de bienestar entre Estados Unidos y México se mantengan, los patrones, a pesar, digamos, de los reforzamientos de la seguridad que haga Estados Unidos, la tendencia, digamos, para que las personas mexicanas intenten cruzar la frontera será siempre como un incentivo. Igual, al interior del país se esperaría mayor migración hacia donde están las fuentes de trabajo. Adelante, por favor. ¿Qué evidencia se encuentra en este sentido? Las tasas de desempleo son menores para los trabajadores que tienen grados universitarios. Si la tasa de desempleo general andará en 8%, ¿sí? La tasa de desempleo para los trabajadores universitarios andará en 5%. No es que no estén desempleados, sino que la tasa es menor. El ingreso medio para los trabajadores con grado universitario es mayor que para el que no lo tiene. Aquí todavía esta correlación se mantiene muy firme. Es decir, las personas que tienen... Si nosotros comparamos en una escala salarial las personas que no tienen grado académico alguno, ni siquiera fueron al sistema de enseñanza formal, versus al que sí lo hace, las diferencias salariales son importantes, abismales. Y en tanto, digamos, lo que se esperaría de alguien, por ejemplo, que fue a la universidad, que más o menos a los 47 años tenga su curva máxima de ingresos. En cambio, una persona que fue solo a enseñanza básica, más o menos como a los 33 años es cuando tiene sus ingresos máximos. Y todavía el aporte que tiene la educación universitaria en el nivel de ingresos de las personas es importante. Ronda entre 10 y 17% el aporte de un año adicional de la escuela, de los grados universitarios. Es decir, todavía sigue siendo importante para México. Adelante, por favor. El tema de la persistencia y ampliación de la pobreza y la desigualdad tiene que ver con lo que hoy llaman las condiciones multifactoriales que inciden tanto en la pobreza como en la desigualdad. En ambos elementos, digamos, hay correlaciones muy típicas. La que duele más es esta, de que entre más pobre seas, más desigual. Es una situación que digamos, prevalece en el mundo, que los países que tienen más pobreza y más desigualdad son altísimamente correlacionados. No es que no haya desigualdad en los países desarrollados, por supuesto que la existe, sino que el grado de desigualdad es menor, ¿no? La pobreza es menor. ¿Y qué esperamos al futuro? ¿Que se resuelva por el mercado? No. Esa tendencia pues vamos a tener que morir con ella, ¿no? Es decir, va a haber una situación en los próximos todavía 30 años, 40 años, en donde la ampliación de la pobreza y la desigualdad sea un tema con el cual habría que, digamos, enseñar en las universidades cómo enfrentar estos retos. Y el capital humano es uno de los capitales que se deprecia con mayor rapidez. Es decir, la adquisición de conocimientos y, digamos, la conservación de los mismos
está a una velocidad realmente alarmante. La velocidad de la que fluye hoy la información, la velocidad con la que transformamos esa información y la velocidad con la que nosotros adoptamos esa información para nuestro propio bienestar tiene, digamos, diferentes ritmos, pero son muy acelerados. Entonces, todavía vamos a continuar en una condición en la mayoría de los países, sobre todo asimétricos, con mayor informalidad, en un empleo precario y vulnerable, y donde el tema de la adquisición de habilidades, la educación y la capacitación que se tendría tanto en la empresa como en las instituciones, sigue siendo un reto importante, pero sigue siendo un aspecto que incidirá de manera importante en la productividad. El tema de la dispersión salarial, el tema qué tanto, es decir, por qué se explica este asunto de que la distancia entre los que ganan menos y los que ganan más, está básicamente con 4 temas. Uno, la globalización; otro, el cambio técnico; los cambios institucionales y la migración. El primero, la globalización, básicamente es por la mayor competencia que involucra el tema global, ¿no? Y cuáles son las habilidades que en ese marco global se aprecian más. El cambio tecnológico que hoy asistimos es un cambio tecnológico esencialmente sesgado a conocimientos. Es decir, todo aquel que disponga en su haber de mayores conocimientos es el que seguramente participará en el mercado con mayor posibilidad de incrementos en productividad y de salarios. Y también hay un cambio institucional en donde las economías en general se han orientado en los últimos 20 años. Es un poco a liberar o a liberizar las economías de, digamos, ciertas trabas tradicionales que tienen los mercados, y en especial en el mercado de trabajo han intentado liberalizarla de la importancia que revisten los sindicatos de cara a las negociaciones salariales, es decir, tanto en la empresa como a nivel global. Y en los patrones, digamos, de migración que normalmente se tienen es la migración de los obreros calificados. Siempre el mercado los asume más rápido. El caso de nosotros es muy típico, el caso de nuestros médicos. Nuestros médicos son altísimamente valorados en el mercado internacional. Es decir, los mejores médicos en el mercado internacional, tema de diagnóstico, vayan con un mexicano. Ese seguro va a saber qué tiene. No sabe cómo arreglarlo, pero seguro sabe qué tiene, ¿no? Y entonces hay un prestigio importante en el mercado internacional con respecto a ciertas disciplinas y ciertos que son muy apreciadas, ¿no? El tema de, insisto, médicos, dentistas, ¿no?, en el mercado internacional de origen mexicano y de formación mexicana siempre ha tenido esta parte, ¿no? No tanto así en las ciencias sociales dicen, bueno, ahí no parece que estudiar en México ciencias sociales sea buena opción. Nosotros defendemos que sí, pero bueno, este es el tema, ¿no? Adelante. El tema más estudiado es el uso de la computadora, ¿no? El uso de la computadora ha llevado, digamos, rápidamente a segmentar el mercado de que quienes conocen los TICs y quienes no. Y eso normalmente lleva directamente a una polarización salarial. Sin embargo, el tema que ya nuevo no está en las TICs, así entendidas, sino está en la robótica. Hoy, digamos, la familia del futuro son 2 personas más un niño y más un robot, ¿no? Y eso, digamos que parece chusco. Ya las nuevas, las nuevas visiones sobre el tema están estudiando esos patrones y están estudiando qué impactos puede tener tanto en el mercado de trabajo como en la adquisición de conocimientos y habilidades en el hogar, en la familia, en otros ámbitos, ¿no? Y entonces es uno de los grandes temas, desafíos que nosotros pues tendríamos que abordar, ¿no? No está todo escrito, obviamente, hay mucho que hacer en ese campo y hay mucho que decir, especialmente en las universidades, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social. Por favor.
La revolución quizá más importante que en los últimos, digamos, medio siglo nos ha tocado vivir, ha sido básicamente la revolución que tiene que ver con los conocimientos, con la transmisión, adquisición, cobertura, guardarlos, los conocimientos. Y el tema de los intangibles, hoy tan importantes y tan valorados, es un tema que todavía ni siquiera lo hemos podido medir. El Producto Interno Bruto, cualquier país, ¿no? Digamos, hay estimaciones cuál es la relevancia que tiene en el PIB, los intangibles, pero todavía estamos lejos de medirlos bien. En Estados Unidos, que ha hecho, digamos, más trabajo en este tipo de elementos, también tiene problemas similares de codificar ese conocimiento y darle valor en términos de cuál es su aporte al Producto Nacional. Entonces, pero digamos, hay un acuerdo general que los intangibles hoy son de tal relevancia que todas las transacciones alrededor del mundo de los intangibles hace que cada vez sea más importante el capital humano y el conocimiento como eje de desarrollo. Y obviamente el talento es uno de los temas más típicos, ¿no? Es decir, en Chicago, por ejemplo, ustedes visitan el portal de Chicago y hay un centro que se llama el Gary Baker, el centro Baker Friedman, ¿no? Y en ese centro lo que hacen ahora es destinar muchos recursos, especialmente para la generación de la nueva generación de habilidades, de conocimientos, de talentos, pero en la nueva generación de 20 años. De las personas que hoy están entre un día y 8 años. No están pensando en los universitarios. Están pensando en un segmento importante, más todavía en la parte del conocimiento infantil, ¿no? Y esa es una parte que se ha demostrado en todo el tema de las neurociencias y todo el tema de este tipo de trabajos, la importancia que revisten los primeros 5 años, ¿no? Para creación del talento. Entonces, hay, digamos, esfuerzos importantes en esta ruta. Hay esfuerzos importantes en cómo nosotros pasamos de ser un usuario a un talento que pudiera generar aspectos importantes que puedan modificar los patrones de comportamiento o aumentar la productividad. Obviamente en ese ámbito, la investigación en lo que se llama investigación y desarrollo pura, ¿no? O bien en la innovación se han puesto mucho énfasis en cómo aprendemos. ¿Cuáles son los mecanismos más eficientes en el aprendizaje? Pues en realidad es un debate muy importante que los educadores estamos haciendo, pero no hay consensos generales. Hay como intuiciones. El gran maestro, el maestro conferencista, que tiene enormes intuiciones, pero que cuando se enfrenta con el milenio no sabe cómo enseñarle, ¿no? Es mi caso, ¿no? Y de muchos otros, digamos, decimos, ¿cómo estamos, el conocimiento, cómo se está transmitiendo, cómo se está generando el talento? Entonces, digamos, yo estoy muy metido en este momento sobre temas relativos al capital humano, pero en esta parte, a los niñitos, a los hasta 8 años, y encuentro que hay muchísimo trabajo en esta parte, y encuentro que los sistemas de aprendizaje, las modalidades, las formas como se aprenden, cada vez más están cambiando. Entonces, digamos, la importancia con lo que vamos a vivir, pues ya está aquí, ¿no? Adelante, por favor. En el mercado de habilidades, esto es un poco el tema central, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se forman las habilidades? ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son las que se requieren? ¿Y cuáles son las que se demandan? Les decía que hay un gran esfuerzo en muchos lugares por debatir hoy más o menos codificarlo, ¿no? Veamos rápidamente qué sucede ahí. Por favor. Por el lado de la oferta. Hay 3 explicaciones básicas que son bien interesantes. Una, que hay escasez de oferta de habilidades. Es decir, que esta ausencia o esta escasez de oferta se atribuye a que el sistema educativo no ofrece estas habilidades que demanda el mercado. Y que entonces hay que preocuparnos un montón las instituciones
porque los empresarios, ¿no?, que nos vengan a hablar nos digan qué quieren y entonces nosotros ofrecérselos a través de ese grupo de habilidades. No es tan real. Vamos al otro punto de cosas, ¿no? La escasez de habilidades especializadas. Es decir, no solo, digamos, lo típico, bueno, es que ustedes tienen exceso de humanidades, exceso de humanistas en todos lados, hay exceso de economistas, pero ¿dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los generadores de técnicas? ¿Dónde están ellos? Parece que ustedes se han ido más por una ruta en donde es la menos eficiente desde el punto de vista social, para la innovación. Parece que esto es parcial, ¿no? En algunos lugares sí, para algunos sectores sí y para otros no. Y en la otra explicación es que, bueno, no coinciden, sencillamente no coinciden. Digamos así, bueno, los chefs más reconocidos son los que egresan de aquí, de nuestra casa de estudios, ¿no? Por las habilidades que tienen. Pero se demandan en Cabo San Lucas. Entonces, si allá se demandan y si aquí se ofrecen, pues entonces el mercado no logra reconocer esas habilidades territorialmente. Entonces, el tema es cómo hacer esas ferias de empleo, dónde hacerlas para que unir el que ofrece con el que demanda y entonces poder fortalecer estas habilidades por una parte, con la oferta de las habilidades por una parte, con la demanda de habilidades. Y en ese sentido, digamos, el caso más conocido que en México se desarrolla son las ferias, ¿no? Las ferias de empleo. Entonces, aquí la idea que les presento es que la explicación tradicional en torno a la escasez de habilidades por las instituciones de educación superior hay que tomarlo con reserva. Adelante. Por el lado de la demanda, ¿qué está demandando el mercado? ¿Qué tipo de habilidades te demanda? En la economía del conocimiento hay una cosa que le llaman el tecnoservicio, ¿no? Aplicaciones del software, servicio y tecnología. Todo esto asociado, ¿no? Que el cíclope pudiera rápidamente manejar hábilmente el software, cómo darle servicio al cliente de manera individualizada y que además dominara todos los ámbitos de la tecnología, ¿no? Los proyectos que hoy se demandan son proyectos individualizados, hechos a la medida. ¿Cuál es la medida del cliente? ¿No? ¿Cuánto mide, cuánto pesa, dónde vive, cuántos años tiene, qué género tiene, etcétera, etcétera? Todos son hechos a la medida. Esto es una demanda cada vez mayor del mercado. Y que la gente sepa negociar. Todas las técnicas de negociación pudieran estar a la mano en las personas para que estas habilidades de negociación pudieran ser fortalecidas. El manejo de entrevistas, la asociación con pares, es decir, la vinculación que se tiene con los de su grupo, con los de su región, con las empresas, con la comunidad y la participación de ellos es una habilidad que hoy se está solicitando mucho. Y que además sea multicultural. Todos los indicadores hoy de evaluación de los organismos de evaluación de educación superior, sea cual sea, miden buena parte de esto por los indicadores de un término denominado internacionalización, ¿no? Es decir, cuál es el número de personas de nuestra alma mater que se va a hacer estancias al extranjero, cuál es el número de personas que vienen allá, de allá acá, cómo se fortalecen las redes, las relaciones y cómo ello incide en la innovación y en otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, estos son elementos que cada vez más se están demandando. Adelante. ¿Qué sugiere la evidencia frente a esto? Parece que la escasez relativa de habilidades de los recién graduados no es tan real, sino que se ocupan las vacantes de empleo por bajo salario y condiciones de trabajo. Entonces resulta que el problema no está al lado de la oferta, de la demanda, sino está al lado de la oferta. Es decir, los trabajos que me estás ofreciendo son trabajos de mala calidad y tu disposición a pagar es muy baja.
quieres un doctor en economía con estudios en MIT y que le pagues 20,000 pesos. Maestros, de esos ya no hay, ¿no? Bueno, la idea no convincente de que cada trabajo que se ofrece requiere una licenciatura, ¿no? Esto está bien cuestionado hoy. Es decir, es un trabajo especial, es una licenciatura especial, hay un ofrecimiento de licenciaturas en el mercado. Revisé justamente para esta charla la oferta de licenciaturas, iba a traer un resumen, pero no, dije, eso está espantoso. En realidad es muchísimas licenciaturas de cosas que yo ni sabía que existían, ¿no? Entonces, bueno, allí están. Entonces, parece que estamos enfrentando efectivamente a cierto problema con el tema de las habilidades, pero el tema también se enfrenta por el lado del empleo, que tiene que ver con la calidad en el empleo. Los salarios, las condiciones de empleo, la durabilidad del empleo. Entonces, quizás un reto es común. ¿Cómo creamos más empleo? Entonces, las universidades ahí tienen un reto extraordinario, en el sentido que no solo hay que formar personas con habilidades para emplearse, sino para crear empleo. Son dos cosas que quizá, dos retos o dos partes del problema que tendríamos que abordar. Adelante. ¿Han aumentado los requerimientos de habilidades por parte del mercado? Pues sí. Últimamente, con el cambio tecnológico, ahí está estas nuevas demandas, esta modernidad de las nuevas demandas que tenemos, en donde efectivamente hay esta situación de estas nuevas habilidades del cíclope, ¿no? O sea, que sepa tecnología completa, que sepa hacer servicio y que además, no sé, ¿no? Haga más cosas, ¿no? Y conozca a los clientes y tenga un trato personal. Lo que estamos asistiendo es en realidad un desplazamiento en la curva de demanda de trabajo hacia trabajadores más calificados y a los más educados. Y que las diferencias medias por niveles educativos sugiere que hay una ampliación de los salarios asociados a los grados académicos. Insistiría en el sentido de que parece que en este país todavía el obtener una licenciatura, el tener un grado académico, es un elemento importante en la movilidad social y en la diferenciación salarial. Adelante. Por favor. ¿Cuáles son esos skills que nos dicen, esas habilidades? Son normalmente seis grupos, ¿no? 6 grupos de habilidades que normalmente nos señalan, ¿no? Si ustedes ven cualquier de trabajo, ¿no? Más o menos estas son: creatividad, comunicación compleja, negociación, liderazgo, trabajo en equipo; adaptabilidad, autogestión, autodesarrollo y que maneje sistemas de pensamiento. Son habilidades que cada una de ellas tiene, ¿no?, una amplia, digamos, un amplio componente. Pero yo, como lo veo, es esto de adaptabilidad mucho al mercado, a las condiciones cambiantes que ocurren en la sociedad. Y que quizá no estamos formando la gente que pudiera adaptarse a esas condiciones en condiciones que pudiera tener éxito, ¿no? Pero estas son, es decir, ustedes pueden revisarla, cada una de ellas, darle contenido, analizarla, pero en general esto es más o menos lo que ocurre, ¿no? Adelante, por favor. La necesidad del mundo laboral es que sean más versátiles y que se adapten más rápido, que operen sistemas complejos, que tengan restricciones, con muchas restricciones, y que además bajo presión y con muchos objetivos. Aquí no mencionan la presión, pero el trabajo es bajo presión. No se me olvidaba decirle ese pequeño detalle. ¿Para cuándo lo ocupa el licenciado? Para ayer. Las TICs, ¿no? Estos enfoques interactivos con procesos de simulación, capacitación individualizada y estas innovaciones son parte, ¿no? Son parte de eso. Entonces, todos ellos son le he llamado estas innovaciones que hoy las instituciones de educación superior tenemos que repensarlas y tenemos que reencontrarnos para cómo en el debate colectivo, cómo en los acuerdos colectivos puedan surgir modalidades de adaptación en cada uno para
digamos, para como política de la institución pudiera pugnar por realizar hacia un cierto nivel. Adelante. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las instituciones de educación superior? De la cobertura a la calidad. Se acordarán ustedes que el sistema educativo mexicano en los 60 se amplía mucho, universidades en todos los estados de la República, ¿no? De las universidades nacionales a todos los digamos a los estados, hay una ampliación considerable de las carreras universitarias, ¿no? Hay una ampliación considerable de la matrícula en las instituciones de educación superior. Un elemento clave que yo subrayo, que las instituciones no son simplemente fuentes de entrenamiento de las empresas. Ellos tienen sus propios lugares de entrenamiento. Nosotros les ayudamos, por supuesto, pero nosotros no solo les entrenamos gente, porque sería incompleta nuestra misión. Sería incompleta que solo los atributos de interés para ellos los formáramos, sino que además hay que desarrollar habilidades de pensamiento. Todavía la teoría tiene algo que decir. Todavía, como decía Friedman, ¿no? Un viejo pensador, decía, no hay mejor actividad práctica que una buena teoría. Y esto todavía en las instituciones deberíamos de encontrar maneras de transmitirlas, o por lo menos de encontrar cómo hacer menos difícil el tránsito, digamos, en temas de enseñanza para las nuevas generaciones, que con todo el grupo de técnicas, herramientas que se requieren, además también esté acompañada de la teoría. Adelante, por favor. Pasamos ya en esta fase de la cobertura a la calidad. La calidad educativa es otro tema multifactorial. ¿Cómo medimos la calidad? Veamos. ¿Cómo se mide la calidad de la experiencia educativa en la licenciatura? Normalmente se hace bajo un enfoque de insumos y productos. Tanto se mete, tanto se saca. Y dice, bueno, ¿y cómo le hacemos? Normalmente los exámenes, la reputación que tiene la institución, ¿no? Ustedes saben que en ese tema se gana muy difícil y se pierde muy rápido, ¿no? El tema de la reputación en el mercado, ¿no? ¿Qué tanto la universidad ofrece, ¿no? Esta reputación de buena universidad de calidad, independientemente de que nosotros no conozcamos a detalle sus programas educativos que tiene, ni sus profesores, ni nada. Simplemente escuchamos que es una institución de reputación. Para eso los códigos estos de cuál es el punto donde está la institución en los demás, los indicadores, ¿no? Acaba de salir el del año 2016, en donde la UNAM sigue siendo la puntuada allí, luego que desplazó al ITESUM y ahora está el POLI, en fin, ¿no? Este tipo de indicadores de reputación, ¿no? Que dicen, bueno, las instituciones, las top 10 están en esta parte, ¿no? En fin, eso sí, obviamente, es, a efectos de seleccionar una opción educativa para los padres y los buscadores de opciones educativas, pues es un elemento a considerar. El segundo tema es, bueno, los exámenes de ingreso. ¿Qué tan creíbles son los exámenes de ingreso? ¿Qué tan sólidos, qué tan fuertes son los exámenes de ingreso? ¿Sí? En todos los sistemas escolares, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los estudiantes, además de cómo salió en el examen? ¿Qué otros indicadores utiliza la institución como complemento para asignar un lugar en su institución? ¿Cuáles son los recursos financieros que tiene? ¿Cuáles son las tasas de graduación por cohorte generacional? ¿No? Ustedes saben que son los temas que los comités normalmente evalúan, ¿no? Adelante. ¿Cuál es el tamaño del desafío de la calidad educativa que enfrentamos? Adquirir conocimiento en una variedad de disciplinas. Este es un reto que hoy tenemos y que debemos de asumirlo. En muchas disciplinas. Tenemos que, en la historia del cíclope contemporáneo, en esto de comunicación, tecnología, negociación y todo lo demás. Pero además tenemos que profundizar en una disciplina. No solo saber de todo, sino que además de saber de todo, hay que saber bien de una disciplina.
y desarrollar las habilidades y los hábitos de pensamiento que lo preparen para una carrera exitosa, con competencia multicultural, responsabilidad social, ciudadanía y permanente desarrollo intelectual. Es un tema complejo, multifactorial y muy difícil de medir, pero no por el tamaño del reto, digamos que no tendríamos que asumirlo, por el contrario. Sabemos del tamaño del reto y sabemos de la importancia que reviste y habría que asumirlo con toda responsabilidad. Adelante. Muchísimas gracias. En este momento damos inicio a la sesión de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, les pido por favor que levanten su mano para que les podamos acercar el micrófono. Gracias, buenos días. Pues en primer lugar, muy interesante la charla y por supuesto que hay muchos factores que nos quedan por reflexionar, como el hecho de que México también es de los países que siempre tienen más altos índices de felicidad y medido no por mexicanos, ¿no?, sino comparado con varios otros países. Y más que una pregunta, quería justamente a partir de esta charla compartirles una experiencia que tuve recientemente en Querétaro. En una de las plazas de las muchas que tiene la ciudad, había un carrito de supermercado y lleno de cartones y encima un par de perritos. Eso llamó mi atención y me acerqué y había una señora que parecía indigente ahí a un lado y un muchacho que parecía entre hippie e indigente. Y se acumulaba gente alrededor de ellos y pasaba algo muy interesante que está relacionado con esto y con la necesidad o no de un grado académico y todas estas como habilidades que se requieren formar en la universidad. La gente se acercaba, creo que todos tendremos el concepto de los escribanos. Pues estas personas que estaban ahí, la señora y el chico, eran como escribanos, pero a través de teléfonos celulares. La gente iba y con su propio celular les pedían que ellos les escribieran un mensaje para alguien o les pasaban el número de celular y los servidores públicos a través de su propio celular estaban enviando WhatsApps o mensajes a las personas que les indicaban. Esto me parece que es innovación. Me parece que es una manera muy creativa pues de encontrar un mercado laboral que ahí está porque hay gente que no sabe hacerlo. Y ellos están todavía de una manera muy rudimentaria, pero están innovando, están ganando dinero, se crearon su empleo, ¿no? Dos personas que probablemente no concluyeron la primaria. Bueno, lo digo solamente como prejuicio por las condiciones físicas en las que se encontraban, pero me parece que es como una aplicación de esta charla. Muchas gracias, doctor. Solamente como para compartir un detalle, estuve en un seminario en Stanford junto con una gente de Bután. La gente de Bután mide el bienestar de la población por el índice de felicidad, no por el índice de nosotros usamos el Producto Nacional Bruto, ¿no? No, allí no. Tienen menor índice nacional bruto, pero mayor índice de felicidad, efectivamente. Y ese, lo que usted señala, pues es el tema que aspiramos todas las sociedades, ¿no? A crear ese conjunto de elementos que da la felicidad. Adelante. Buenos días, Antares Vázquez de la Escuela de Educación. Pues muchas felicidades, doctor. Me da mucho gusto escuchar una plática, sobre todo de un economista, hablando de temas no tan económicos, es decir, una perspectiva de la educación no tan economicista, porque me alienta mucho en la universidad se trata de eso, es decir, la educación no vista como un asunto como el que usted decía de somos formadores de mano de obra calificada. Y recuperando esto que usted dice y un poco también en el sentido de lo que el hermano comentaba al inicio, ¿qué tipo de planteamientos tenemos que estar haciendo en la escuela? Porque además tenemos la responsabilidad, sumado a todo lo que ya mencionó usted acertadamente, la responsabilidad de que nuestros chicos, nuestros alumnos,
sean agentes de cambio social. Es decir, que ellos tengan las habilidades precisamente para aproximarse a su contexto, un contexto como el que ya describió usted, con profundas desigualdades, y cómo poder transformar esto, para evitar que la educación se convierta en otro elemento de desigualdad y de violencia estructural, dicho sea de paso, porque tenemos nosotros una situación, por ejemplo, en nuestro contexto inmediato, en el estado de Guanajuato, en donde la educación es un privilegio, y es un privilegio que se reduce a unos cuantos. Entonces, ¿cómo nuestros alumnos, nuestros egresados, en la carrera que ellos hayan elegido, también puedan incidir en la creación de oportunidades de otros y en un vínculo no nada más con los empresarios y con sus proveedores de empleo, sino con la sociedad y un alto impacto directamente en las comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, quería nada más comentar eso y le agradezco. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel Durán, para servirle. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que si las universidades se preocupan o se ocupan más bien en preguntarse qué carreras ofrecer. O sea, si la demanda que hay afuera es igual a la de hace unos 30, 40 años, porque yo veo que muchas universidades ofrecen las mismas carreras. No sé si haya una sobrepoblación de licenciados en lo mismo, sobrepoblación, o sea, mucha competencia para poca la demanda que existe. Entonces, mi pregunta sería esa, si hay algún estudio en concreto en México o en particular por las universidades para la demanda que existe afuera, para el futuro. Si ahora está muy de moda todas las tecnologías de la información, si hay algún estudio de lo que se viene por delante, ¿no? ¿Qué más va a haber? Ya para no sobreocupar siempre las mismas carreras universitarias. Sería mi pregunta. Bueno, le doy mi opinión sobre eso. Los programas educativos que ofrecen las instituciones de educación superior, digamos, se enmarcan dentro de dos cosas. El contexto, o sea, lo que sería cómo está, digamos, el área, la disciplina que se intenta, cómo está el mercado en ese sentido, cuáles son sus perfiles, qué elementos tiene adentro, digamos, que pueda ofrecer esa opción educativa. Pero creo que ese reto lo están, digamos, desarrollando todas las instituciones. Es decir, si usted analiza, le decía hace un rato a nivel digamos, de charla, que cuando yo revisé los títulos de las carreras, hay una diversidad realmente impresionante de títulos, ¿no?, de los que se ofrecen en las instituciones de educación superior. Ahora, ¿qué tanto la credencial que ofrece la institución de educación superior en una disciplina corresponde a las habilidades, los conocimientos, las condiciones que la misma sociedad reclama o la sociedad regional donde se enclava reclama? Esa es otra pregunta que yo creo que, digamos, yo no estaría en posibilidad de contestarla, pero sí de decirle que hay un esfuerzo institucional, creo yo, en casi todas las instituciones, por realizar ese trabajo, y que la diversidad ha llevado pues a preocuparse, igual que usted está preocupado ahora, porque exista una oferta educativa atractiva para el joven, en donde su paseo por la institución sea una vivencia, una experiencia extraordinaria y que le permita acomodarse bien y ser exitoso en el mercado una vez que salga. Claro que ese es un reto que enfrentamos de distinta manera, pero desde mi punto de vista, las instituciones, tanto privadas como públicas, están, digamos, muy orientadas hoy día hacia qué tendencias marca el mercado, qué tendencias generales existen, para ver si una opción educativa, si un programa educativo pudiera ser viable de instrumentarlo en su propia institución. Pero eso corresponde básicamente a los expertos. Aquí hay muchos expertos en ese ramo. Muchas gracias por su intervención. Soy Gerardo Díaz, de Humanidades y Pensamiento y Cultura Asiático. Mi pregunta sería, se habló mucho de skills, de habilidades. No sé si se puede añadir algo sobre lo que significa
formación del joven universitario, es decir, más allá de la parte técnica, no sé qué decir para no, digamos, condicionar la respuesta, ¿no? Pero si hablamos de formación, tal vez, ¿y la persona? El universitario, no sé cómo expresarlo, pero creo que logro transmitir lo que significa. ¿Qué significa formación? Sí, mire, el tema que yo ofrecí es, digamos, lo que normalmente hoy está, ¿no? El tema de las habilidades, ¿no? El conjunto de elementos de destrezas, ¿no? Porque cuando uno analiza el tema educativo, normalmente se orienta mucho hacia allá. Pero hay una parte, yo creo que hay una parte considerable que es justamente donde usted señala el tema. Hay una parte en la formación, así ahora sí, formación universitaria, donde la enseñanza a pensar sigue siendo clave en las instituciones. Y eso creo yo que corresponde más bien a una enseñanza de formación integral, en donde se corresponda con lo que hoy sería, a ver, la preocupación de hoy sobre la sustentabilidad, el medio ambiente, ¿qué tan sustentables somos? En realidad ese es un discurso que se ha apropiado el mundo político de él y que ahora se cree que todo el mundo tenemos un desarrollo sustentable. Nada más lejos de eso, ¿no? Estamos años luz de encontrar eso, pero sí, digamos, en nuestros sistemas de enseñanza, en nuestros ámbitos de responsabilidad, tendríamos que buscar que nuestros estudiantes compartieran elementos clave sobre el tema de la sustentabilidad, compartieran elementos clave sobre valores, ¿no? Hoy, por ejemplo, venía yo manejando por acá y dicen es el Día Nacional de la Corrupción, de la Anticorrupción. Caray, dije, ya hay un Día Nacional para eso, ¿no? Pero bueno, dices tú, este es un elemento que seguramente en las instituciones debe permear y debe estar presente, es decir, en la formación integral del estudiante debería de estar una parte asociada a los valores. Y yo creo que esa parte en muchas universidades se han olvidado. Y creo que hay que recuperar una parte en la formación integral del estudiante esto. La tolerancia, es el ámbito de vivir, convivir en tolerancia es clave. Si no, ¿cómo discutimos las cosas? ¿Cómo llegamos a acuerdos? De manera civilizada, ¿no? Si no a balazos vamos a encontrar una respuesta. En los ámbitos educativos tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan unirnos en nuestras diferencias y encontrar formas de convivencia y tolerancia social que sean parte importante de la formación de un estudiante. En concreto, serían un conjunto de habilidades, que estos que ya mencionaba, más una parte que se correspondería a la diferenciación de cada institución respecto a la formación integrada. Además de ofrecer, digamos, el tema transversal de medio ambiente, de cultura, ¿no? y de cultura sociedad que tiene que ver con esto, también tendríamos que pensar en qué tipo de agente de transformación social estamos generando como institución. Y en ese sentido creo yo que la base central está en toda esa parte no hablada del currículum, ¿no? Toda la parte que ustedes saben mejor que yo, que dice lo que dice el currículum y lo que no dice el currículum, ¿no? Entonces, en esta parte no hablada de las habilidades, que sería la formación integral del estudiante, que desde mi punto de vista descansaría en la diferenciación, en los atributos propios que cada institución quiere, digamos, destacarse o se ha destacado ya para continuar en esa formación integral. Buenos días. Bueno, yo soy Laura González y estoy docente del área de la ingeniería industrial. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que se está enfrentando el reto sobre generar habilidades a los jóvenes para que enfrenten un futuro no tanto para llegar a ser empleados, sino generar líderes y generar empresarios? Ya que el panorama que vemos, que después de que se jubilan, pues la esperanza de vida ya es de 77 años y la jubilación ya no alcanza, o sea, la pensión. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ese reto para que nuestros jóvenes no se preocupen por eso, más bien generen empresas, que sean empresarios y generen su propio
sistema de pensión que generen esa parte de libertad financiera, que no tengan que estarse preocupando por eso. Yo coincido con usted en esos términos, pero déjeme abundar un poco, ya que me da la oportunidad de platicar sobre eso. Yo creo que hay dos elementos, así como no opuestos, sino complementarios en un currículum, ¿no?, de una institución, en una disciplina como ingeniería industrial o algo mucho más aplicado. Uno tiene que ver con la visión, digamos, de cómo podrías mejorar tus posibilidades de empleo en una empresa, ¿no?, que es la que hemos trabajado de manera tradicional. Y la otra, que tendría que ver cómo podemos desarrollar tus iniciativas, ¿no? Cómo podríamos, no solo que tú generes tus iniciativas, desarrolles tus iniciativas y puedas construir ambientes laborales. Y yo creo que ese reto se está asumiendo no de manera completa, digamos, pero es un reto que todos estamos preocupados por atender. Uno, hay, digamos, en los últimos años a nivel México, hay la política industrial se ha desarrollado en fortalecer las capacidades de emprendimiento, ¿no? Cómo apoyamos con diferentes medios para que se fortalezca el empresario. Cuando hemos hecho el diagnóstico sobre el empresario, pues encontramos que en realidad no había tanto empresario como decían, no tenían las habilidades y capacitaciones que se requerían, y entonces el reto era, bueno, cómo los programas educativos que van hacia allá de manera directa y que tienen, digamos, un encuentro rápido con ellos, puedan fortalecer esas iniciativas. Y yo creo que efectivamente está en el ambiente institucional en donde una parte debería de crear estas partes de libre pensamiento, innovación, desarrollo, ¿no?, y el apoyo a que tú mismo generes una empresa. Si no, tendríamos que tener ningún miedo a que los jóvenes talentos que nosotros tenemos en las instituciones de educación superior formen empresas. Y esto creo que esta parte deberíamos de impulsarla. Y no solo es con el intercambio de experiencias con otros empresarios, que seguramente eso va a ayudar mucho, ¿no? ¿Cómo le hacen, para fortalecerlo? ¿Cuáles son los programas públicos que existen que pudieran apoyar? Pero al interior de la currícula, de la escuela, debería de tener alguna parte que tuviera la posibilidad de crear esta sinergia entre estudiantes, profesores, ambiente, ¿no?, esta atmósfera del conocimiento que pudiera detonar una iniciativa empresarial. Buenos días, Isidro Conde, de Biblioteca. Doctor, si el grado académico ciertamente no es garantía de que les va a ir bien laboralmente, sino toda esta descripción y lista de habilidades que nos ha comentado, si el prestigio de la institución educativa y su pronta incorporación de sus universitarios al trabajo bien remunerado depende de muchos factores, mi pregunta muy simplista: ¿qué seguridad tienen nuestros jóvenes universitarios de que les vaya bien? Desde la perspectiva más bien afectivo-emocional, ¿qué piensa un chavo de nosotros que acaba de iniciar la carrera o que va a la mitad? O es más, los chavos que el 25 de noviembre estaban bailando en la Plaza San Juan Bautista con la banda porque se estaban despidiendo y se estaban graduando, ¿qué seguridad tienen de que les va a ir bien en los próximos meses? En un ambiente incierto, en un ambiente donde tomar decisiones en condiciones de incertidumbre es lo de día a día, ¿no?, independientemente de la edad, ¿no? Digamos, a nuestros jóvenes que se estaban graduando allí y que estaban escuchando la banda, porque yo estaba a un lado escuchándola, ¿no? Hay algo que es importante. Primero, su nivel de felicidad comparado con la mía es muchísimo mayor, ¿no? Pero, es decir, brindarles la seguridad de que ellos pudieran ser exitosos, eso es una pretensión
muy difícil, un objetivo muy complicado de realizar. Pero sí tendríamos que poner, digamos, una especie de criterios bajo los cuales sí podríamos aumentar la probabilidad de que ese chico que hoy tiene 20 años, 22 años y se está graduando de una de nuestras carreras, cuando tenga 45 años, sea una persona de cambio en su sociedad, en donde vive, y que fuera exitoso. ¿Eso implica que no tenga la incertidumbre o que no haga la trayectoria normal de todos, de prueba, error en la vida? Pues no, eso todavía no hay manera de evitarlo. Pero sí, los elementos, los diversos ambientes que podemos hacer mucho más motivacionales. Y yo creo que esta visión de la adaptabilidad, ¿no?, de tomar decisiones en ambientes de incertidumbre y de hacer aspectos de simulación al interior de la universidad. Estos ejercicios que se hacen, que a mí me encantan, en donde van los estudiantes, ponen sus proyectos, reciben las críticas como si fueran en un mundo real, ¿no? Y entonces tienen la oportunidad de intercambiar puntos de vista con todos. Digamos, son como los de la innovación, ¿no? Dicen, es el tubo de innovación, pero es la primera parte de la innovación. Es decir, estamos generando, no la seguridad, pero estamos armándolo quizá para que en el futuro tuviera una respuesta más rápida, más apropiada ante ese mundo cambiante. Entonces, yo creo que el reto de nosotros, como educadores, en ese sentido, hablo de todos, ¿no?, es primero quizás encontrar cómo aprenden. Yo todavía no lo sé. Yo estoy en un dilema ahí complicado de no entender todavía cómo comunicarme con los jóvenes, ¿no?, los millennials, ¿no? Esto de que entras y están todos hablando o están todos con el internet, y tratar de controlar o tratar de buscar que fuera una base teórica mínima. Todavía estoy en el mismo reto que los demás. Pero yo creo, y firmemente lo creo, que si la institución ofrece los mecanismos que permitan desatar las iniciativas y generar que las personas tomen decisiones en ambientes inciertos, seguramente les capacitará más para el medio que van a enfrentar una vez que hayan terminado la banda y empiecen la vida real, ¿no? Gracias.